Ricardo, cuéntame un poco sobre Fin, esta novela que se desmarca un poco de todas las novelas que tú venías escribiendo, porque es una novela tiene dos características muy especiales, es muy triste y también aborda muy directamente el tema de la muerte. Es la novela que sigue Aparece que va a llover, que fue escrita en el 2002 y Fin fue escrita en el 2003. Comencé a escribirla hacia junio, y la tenía en mente desde hace mucho tiempo. Tenía en mente la idea de un personaje que tiene la sensación de que se murió y tiene que comprobarlo. El personaje lo tenía muy claro, que es un profesor inglés de unos 60 años que lleva toda la vida en Bogotá y que ha sido un profesor muy respetado de física de la Universidad Nacional de toda la vida, y que el día que se muere, el día que siente que puede estar muerto, piensa en comprobarlo, casi que físicamente. Entonces la novela arranca en presente, con este hombre sintiendo: tengo que estar muerto porque nadie me mira, ¿cómo pasó esto? Soy invisible. Y arranca una historia hacia atrás, él tratando de reconstruir lo último que pasó para llegar a ese momento. Es una novela que venía también pensando desde hace mucho tiempo, con un personaje que tenía muy claro y una trama que también fue tomando forma. Sentí que era algo que no había hecho, justamente como tú dices, algo que sucediera en la muerte. Tiene los elementos fantásticos que tiene Tic, digamos. Suceden cosas no realistas, por decirlo de alguna manera. Y también ese mundo de gente de la generación de mis papás. Eso tiene en común, pero es muy diferente en cuanto además casi todos los personajes son extranjeros en Bogotá, y sí es una trama en la muerte que alimentada por todo un género que se podría llamar casi de iniciación, pero una iniciación contraria a la novela de iniciación del joven que aprende a vivir en el mundo, que supera la primera decepción de vivir en el mundo. Esta es una iniciación en la línea de la de Muerte en Venecia o Sostiene Pereira, o la historia siguiente de Nottebohm, que es un hombre que va a morir. Iniciación en la muerte como una última juventud. Esa, digamos, tradición es la que está detrás de ese libro, y justo había leído esos libros, los tenía muy presentes, y el tema de la muerte estaba más o menos presente en los relatos anteriores. Parece que va a llover, ella lee su obituario, cuando se levanta lo lee en el periódico y le sorprende muchísimo, claro. Tic termina en un funeral. Relato de Navidad en la Gran Vía tiene un funeral muy claro también. Pero todo esto lo digo en retrospectiva. Obviamente no era una cosa buscada, sino un tema paralelo a todas las tramas, que ya en fin se vuelve el tema total. El personaje principal, que es Tobias Macintosh, que es un físico, ¿está inspirado en tu papá, que también es físico? Es un cruce entre mi papá y yo, y de pronto el Hitchcock, o personajes que no revelan de todos los sentimientos. No porque mi papá lo sabe revelar muy bien, pero digo, esa cosa inglesa como de conservar la dignidad a todo precio, de mantenerse en su lugar, de no avergonzar a nadie, no molestar a nadie, de más o menos ser tan elegante que termine convirtiéndose en un hombre invisible. Si la
elegancia es casi el camuflaje, la elegancia es la discreción total, persona elegante es la que no se ve casi. Entonces finalmente el destino de Mackintosh, que es la elegancia total, persona, sí, digamos, callada y en su lugar y de corbata siempre y siempre impecable. Su fantasía es ser invisible. No es que de ahí esté la parte de mi papá, la parte de mi papá está más en su trabajo como físico. Él toda la vida ha sido profesor de física y me ayudó todo el tiempo en esta novela, que yo tenía ideas de novela fantástica y se las consultaba en términos de la física y él me los explicaba, y muchas de las cosas de ese libro están inventadas por él, digamos, articuladas por él. Todas las explicaciones físicas vienen de él. Yo le mandaba emails preguntándole, por ejemplo, cómo podría pasar la invisibilidad en el mundo real. Y él se inventaba una teoría física que ahí está. Entonces es como el director de la novela. En últimas estuvo muy pendiente todo el tiempo. Y el personaje se parece a él en la medida en que es un hombre con un muy buen sentido del humor, muy discreto y de más o menos su edad en ese momento que él tenía. Entonces sí está pegado a él, pero por supuesto la vida de Mackintosh es una cuestión muy diferente desde que nace en Inglaterra hasta su vida, pues, entera. Cuando Ricardo escribió Fin, las pocas personas que la leyeron le comentaron que era una novela muy triste. Solo eso le dijeron, que era una novela muy triste. Yo leí Fin hace unos años, cuando Ricardo la publicó en su página web, y confieso que lloré muchísimo leyendo esa novela, porque en efecto es una novela muy triste, porque habla todo el tiempo de la muerte. Su protagonista, el profesor de física Tobias Mackintosh, se enfrenta, como muy pocos personajes en las novelas, se enfrenta a la muerte y es capaz de prepararse a ella y tiene la suerte incluso de prepararse para su propia muerte. Quizás esto refleja un poco el estado de ánimo de Ricardo por esos años en que la escribió, porque coinciden también con la época en la que murió su mejor amigo Germán Pardo. Yo no estoy para nada en contra de las novelas tristes. Creo que esta novela, Fin, es una novela bellamente triste. Creo que responde de una forma muy poética a la muerte como tema central. Pero lo que más me gusta de esta novela, o por lo menos lo que puedo decir ahora, que tengo tan solo unos minutos para hablar, es una frase que está en la novela y que a mí ahora me hace muchísimo sentido y que me parece una de las frases más bellas que se han escrito sobre el tema de la muerte. Y es esta: eso nada más era la muerte, dejar una vacante. María Angélica Duque, no me dé muchas pistas, pero me gustaría saber de qué trata la novela Fin. La novela Fin de Ricardo Silva Romero cuenta la historia del profesor de física Tobias Mackintosh, un inglés igualito a Alfred Hitchcock, a quien le vaticinan la fecha en que va a morirse. Como título a mí me recuerda a aquel The End que veíamos al final de las películas en la pantalla. A mí me parece que el título mismo, aunque es general, sí habla de esta historia que incluso empieza por el final, por un hombre que ve cómo el mundo se despide de él sin que pueda hacer nada. Pero entonces la similitud con el cine no es puramente formal. La novela empieza como con un fantasma, entre comillas, en mi concepto de una manera muy similar a como aparece el mismo Hitchcock en sus películas, sobre todo en las últimas.
Y eso me parece inclusive porque el personaje en sí pareciera existir a lo largo de la novela, o al menos a mí me parece que sucede de este modo, con un personaje a través del cual conocemos a los otros personajes riquísimos de su vida. Esto es interesante. ¿En qué consiste la riqueza de estos personajes? Y digo riquísimos porque todos contienen inmensas dimensiones y complejidades, y a la vez son muy simples. Son todos personas de la vida real que encarnan los demonios que quizás todos llevamos por dentro. A mí esta novela me gustó muchísimo y la recomiendo totalmente. Esta novela, que ahora se llama Fin, solía llamarse o se llamaba Caída Libre. Ricardo la escribió en un momento muy difícil. Para Ricardo la escritura siempre ha sido una manera de digerir la realidad en general. Y en ese momento, pues se trataba de digerir algo imposible. Convivir y aprender a convivir y enseñarnos a otros a aprender a vivir con la tristeza y el dolor de la muerte de Germán. Yo veo Caída Libre como este mundo imaginario que habría resultado en la vida de Ricardo a futuro, no sé, si Germán no se hubiera muerto. Es un libro sobre la amistad. El libro es una novela muy muy bonita, de hecho es uno de mis libros favoritos de Ricardo, y yo no creo que eso se haga tan evidente en la novela, que sea un libro que resulta del dolor de la pérdida de un amigo. No sé qué tan evidente se haga en la novela. Ese es el contexto, digamos, que dio lugar a esa novela, y Ricardo tuvo en esos momentos la valentía de escribirla. Yo admiro mucho la capacidad que tiene Ricardo para... esa capacidad que tiene él de, no sé si digerir es la palabra, también asumir, también cargar con el mundo. Eso es Caída Libre, la novela que ahora se llama Fin.